Bueno, muchachos, creo que ya estamos todos. Solo nos falta una persona. ¿Ya ven mi pantalla, muchachos? No, profe, no se ve. Listo, ya deberían estar viéndola, ¿sí? Ahora sí, profe. No, es que no sé qué pasa con la red. A mí se me escuchan aquí, a mí se me bloquea acá. Eso es cuestión de internet, profe. Lo escuchamos bien, pero no se ve la pantalla. No, yo sí necesito que me vean, no hay otra forma. ¿Listo ya? No, profe, no está proyectada. No, no sé qué es lo que pasa, ya salí y volví a entrar. Permítanme, salgo y vuelvo y entro nuevamente, por favor, ¿vale? Espérenme ahí.
Hola muchachos, volví. Nada, profe. ¿No? Pero a mí me parece Ahora aquí sí. que ya estoy compartiendo. ¿Sí? Sí, señor, ahora sí. Vale, entonces ya la sesión ya está grabando. Entonces, muchachos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero que todos se encuentren muy bien. Eh, Como les había mencionado la clase pasada, vamos a seguir viendo modelos. La idea es que cada clase podamos ver un modelo diferente. El de hoy es un poco complejo porque hoy ya vamos a empezar con los modelos probabilísticos. Recuerdan que en los modelos anteriores siempre habíamos tenido en cuenta modelos donde la demanda era constante o conocida. Acá ya, de acá en adelante, vamos a empezar a ver modelos donde la demanda es incierta. Entonces, se requiere involucrar dentro de los análisis unos valores de probabilidad dependiendo ciertas circunstancias y ciertos valores para cada, digamos que para cada escenario, digámoslo por llamarlo así, o para cada valor de demanda, pues tendrá un grado de probabilidad. Entonces, hoy vamos a ver un modelo que es el News Vendor. Eh, la verdad es un poco complejo, entonces lo que vamos a hacer es, yo se los explico, voy a mostrarles un par de ejemplos y vemos un tercero en un video que es como más sencillo de entender. eh, pues porque las fórmulas ahí ya están explicadas una a una, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es que lo vemos hoy, vemos el video, igual les envío el link del video y adicional les envío un documento en donde también está explicado, pues porque solo le podemos dar una sesión por clase, ¿listo? Sí, señor. Vale, todos están viendo la pantalla, ¿sí? Sí, señor. Bueno, muchachos, entonces, no sé si ustedes recuerden, estábamos entonces en los modelos determinísticos y a partir de este momento vamos a empezar con los modelos probabilísticos. Como les decía hace un minuto, son modelos en donde la característica principal es que no conocemos la demanda. La demanda es incierta. Al ser incierta, pues se hace necesario involucrar dentro de los modelos la probabilidad, ¿vale? Entonces, este modelo News Vendor, pues en realidad se denomina es vendedor de periódicos. El modelo fue presentado por el señor Edgeworth en 1888 para establecer una política óptima de inventarios de un producto que se debe consumir en un solo periodo, considerando una demanda probabilística. La demanda probabilística simplemente es tener una serie de escenarios en donde a cada escenario yo le voy a dar un grado de probabilidad. Entonces, supongamos que quisiéramos analizar el modelo teniendo en cuenta las ventas de, no sé, de arbolitos de Navidad en diciembre. No la conocemos, pero podemos armar una lista o una tabla en donde podemos estimar un rango. Siempre vamos a tener que tener un rango, pues porque estamos hablando de una función
entre un valor límite y un valor superior. Entonces, no sé, supongamos que fuera el ejemplo de los arbolitos de Navidad, nuestro rango mínimo podría ser 500 unidades y nuestro valor máximo 5000. Y para cada valor tendríamos un grado de probabilidad. Entonces, para las 500 unidades, una probabilidad del 0.2, para, no sé, 1000 unidades 0.3, para 1500 unidades 0.4, para 2000 unidades 0.5 y así sucesivamente hasta, pues, hasta llegar a las 5000 unidades donde de pronto tengamos una probabilidad del 0.0, pues porque sería de pronto la más remota. Supongamos que ese fuera el ejemplo. ¿Vale? Entonces, es un modelo que nos sirve pues para cualquier tipo de producto perecedero con demanda incierta. Eh, Sin embargo, perecedero pues hace mención, por favor, no piensen siempre en términos de alimentos que por fechas de caducidad pues se denominan perecederos, sino elementos que digamos que al pasar el tiempo pierden algún tipo de valor o pierden alguna característica dentro del atributo del producto. Entonces piensen, por ejemplo, el caso más fácil o el escenario más fácil, y por eso el nombre del modelo, pues son eh, los periódicos en el término en que, pues si ustedes no los venden en el mismo día, al otro día ya, pues ya no nos, ya el producto ya no aplica, porque pues a nadie le interesa comprar un periódico de días pasados. Eh, y podría también reflejarse con productos, no sé, como en muchos modelos, por eso les digo que es un modelo medio complejo, pues porque ustedes en las literaturas van a encontrar diferentes formas de calcularlo. En algunos se tiene en cuenta, por ejemplo, que el producto se pueda vender en los siguientes días, pero a un menor valor. Entonces, supongamos, por ejemplo, que fueran rosas. Las rosas yo las puedo vender el día de San Valentín o el día del amor y amistad a X precio, y ese modelo lo calculo para ese día. Entonces, tengo en cuenta cuáles son mis demandas y analizo el modelo. Pero también puedo suponer que las rosas al segundo día todavía se puedan vender, al tercer día todavía se puedan vender, al cuarto día también se puedan vender. Seguramente el precio, pues si yo el día del amor y amistad las vendí, no sé, a 10.000, al siguiente día las venderé a 8.000, al tercer día a 6.000, al cuarto día a 4.000 y seguramente al quinto día vuelven a su precio estándar de 2.000, supongamos. Entonces, hay ese tipo de excepciones, por ejemplo. ¿Qué otra cosa podemos también analizar con este tipo de modelos? Eh, que asumamos un costo por no perder un cliente. Entonces, por ejemplo, si nuestro negocio es el periódico, eh, no sé, calculamos que vamos a tener una demanda entre 50 y 100 y usamos el modelo. Sin embargo, también podemos dentro del modelo incluir, por ejemplo, en caso que la demanda sea mayor que que la cantidad, o sea, no sé, yo compré 50 y mis clientes me pidieron 70, pues yo tendría menos 20, ¿cierto? Esos 20 yo podría comprárselos a otra persona simplemente para no perder mis clientes y obviamente a un costo elevado, o sea, podría, mejor dicho, me iría en pérdida, pero yo lo haría para no perder mis clientes. ¿Sí me hice entender en ese escenario? Muchachos, ¿se fueron? ¿Están ahí? Sí, señor, ha sido bien claro con la explicación, profe. Sí, profe. Vale, perfecto. Entonces, básicamente, entonces, es un modelo para analizar productos, en conclusión, productos con una demanda incierta, que sí o sí
conozcamos por lo menos un grado de probabilidad para cada escenario. El modelo puede permitir contemplar diferentes escenarios, como los que les acabo de mencionar, como comprarle a otra persona para irme en pérdida, como si yo compro más de lo que o sea, es decir, si yo compré 100 rosas, pero mis clientes solo me compraron 80, mi proveedor podría hacerme una devolución del dinero pues en algún porcentaje, obviamente, de las 20 sobrantes. ¿Sí me hago entender? O sea, si yo se las compré a 2.000, compré 100, pero solo vendí 80, él de pronto me dice, le reconozco el 50%. Entonces yo le devuelvo las rosas y solo perdería 1.000 pesos por cada rosa. Entonces, básicamente lo que el modelo analiza es todo este tipo de decisiones. Esto en el caso en que yo tenga un excedente dentro de la cantidad a pedir. También puede pasar exactamente lo mismo, perdón, exactamente lo contrario. Y es que yo pida 100 rosas, pero tuve una demanda de 140 rosas. ¿Qué pasó? Pues que por haber tomado la decisión que tomé, tuve pues 40 rosas que dejé de ganar. Entonces, obviamente, pues si yo en cada rosa me ganaba, no sé, 2.000 pesos, pues voy a tener una pérdida de 80.000 pesos. Entonces, básicamente lo que el modelo permite es entender cuál es la mejor decisión. O sea, compro más de lo que me arriesgo y compro más, a sabiendas que eso puede significar, pues, tener un sobrante y ese sobrante, pues, tiene un costo. O, al revés, comprar por debajo y saber que si la demanda aumenta, pues no voy a tener cómo suplirla y pues seguramente voy a perder clientes y la pérdida de clientes, pues, también tiene un costo. Esos son los dos escenarios que me permite analizar el modelo, ¿vale? Entonces, el modelo Newsvendor es un modelo que pues permite solo analizar un periodo, o sea, yo no puedo hacer análisis, digamos que en simultáneo, tengo que analizar periodo por periodo, o sea, si yo voy a analizar un día, un mes, una semana, pues tengo que hacer el cálculo exactamente para ese mismo periodo y si quiero hacerlo el resto, pues tendré que hacer el mismo ejercicio periodo por periodo. Eso es lo más, digamos que es lo más que el factor que más lo limita dentro de su aplicabilidad. Entonces, como les mencionaba, pues el nombre pues habla de los periódicos, es precisamente por lo mismo, porque el periódico es un producto perecedero, si no se vende en el mismo día, pues al siguiente su valor en el mercado seguramente ya no tiene ningún valor representativo. Y pasa exactamente lo mismo que las rosas. Si yo compro demasiado, pues ya también voy a tener un excedente. Entonces, ¿cómo lograr hacer los pedidos justo en el valor óptimo? O sea, ni comprar mucho, ni comprar demasiado bajo. Y lo que les De mencionaba, acuerdo a la demanda, profe. señor, Que pues todo va de acuerdo a la demanda, profe, a la demanda del producto, porque pues pide usted harto o pide muy poco, pero resulta que la demanda es alta, profe, entonces le van a hacer falta rosas. O pide muchas, claro, pero pero entonces no compran mucho, entonces te va a quedar un poco de rosas ahí también. Claro, claro, pero acuérdense que la demanda es incierta, o sea, tú no sabes cuánto, o sea, siempre piensen en el ejemplo de las rosas. A ustedes se les ocurre vender rosas el Día del Amor y la Amistad. ¿Cuántas compran? 100, 200, 300, 500. Seguramente alguien les va a decir, no, pues yo creo que más o menos van a vender 100 y otro les puede decir, no, yo creo que pueden vender unas 300. Entonces ustedes dirían, no, pues como mínimo 100 y como máximo 300. Pero ahí está el dilema. Entonces, si compro 500, puedo tener un excedente y pierdo plata porque las flores se pierden. Pero si compro 80 y como mínimo me iban a comprar 100, pues voy a dejar de perder 20 flores o 20 rosas con los clientes que fijo sí me van a comprar.
Y lo que menciono aquí en este slide es que en el caso de los periódicos, pues no ocurre, pero en algún otro ejemplo como el de las rosas, podría también analizarse que yo pueda vender el restante, lo pueda vender en otros periodos de tiempo. O sea, si no vendí en el Día del Amor y la Amistad, puedo vender las rosas al otro día o la siguiente semana, ¿vale? Entonces es para que lo tengan en cuenta. Si de pronto quieren indagar más acerca de este modelo en Internet, pues seguramente se van a encontrar con literaturas o ejemplos que involucran ese tipo de variables. Entonces, vamos a tratar de entenderlo con el tema de los periódicos. Es la forma más fácil. Entonces, para que entremos en contexto, muchachos. Entonces, una compañía ofrece un producto cuya demanda se limita a un evento, como es el caso del periódico, o sea, el periódico de mañana, de pasado mañana y así sucesivamente. Y la empresa decide cuántas unidades hacer. Esas unidades se van a definir como Q. Vamos a tener una demanda que va a estar relacionada a una probabilidad. Y vamos a tener unos costos que van a depender tanto de la demanda como de la cantidad que vayamos a producir. Entonces, vamos a tener unos costos, que estos son muy importantes. Acá les pido por favor que vayan tomando nota de estas formulitas o de estas definiciones. Entonces, vamos a tener un costo CO por existencias excesivas y un costo U por falta de inventario. Es decir, o sea, si producimos demasiados periódicos, pues si, no sé, si la producción es mayor que la demanda, pues obviamente esos periódicos se pierden y eso va a tener un costo. Y si decidimos producir menos y no logramos satisfacer toda la demanda, pues seguramente esos clientes o esa pérdida de ventas, pues también va a tener un costo. Entonces, si la demanda es menor que el Q de producción, se ha pedido más de lo que se requiere, el costo por existencia es el costo por cada unidad adicional. O sea, el costo pues por los periódicos que me sobraron. Pero si la demanda es mayor que Q, no logramos satisfacer la demanda, significa que el costo por inventarios es lo que dejamos de ganar por cada unidad incumplida. Esto se puede representar. ¿Cómo se podría representar esto? Pues por las ventas que dejamos de percibir. Entonces, teniendo en cuenta esas dos tipologías del costo, pues el costo total será expresado de tal forma que incluyamos tanto el costo por excedente en términos de Q
porque Q es la cantidad de unidades a producir, y pues siempre vamos a tener que la demanda es menor que Q. Y el costo por excedente, en donde la demanda es mayor que la cantidad a producir. Entonces, como lo que nosotros queremos hallar es buscar la forma de minimizar el costo, o sea, ya sabemos que con ambas decisiones vamos a asumir un costo, pero no sabemos es cuál es el costo menor por el Q, o sea, este Q, dependiendo de cuántos periódicos mandemos a producir. Si mandamos a producir muchos y nos sobran, perdemos plata. Si mandamos a producir pocos y no vendemos, también perdemos plata. Entonces necesitamos hallar ese Q', que es el mínimo costo, es la cantidad a producir, siempre minimizando el costo. Entonces, como para encontrar ese mínimo Q, tenemos que respetar esta fórmula de tal manera que la estimación del Q más 1 menos el Q siempre sea mayor o igual a cero. O sea, pues siempre tenemos que tener un valor conocido de producción o de pedido. Tenemos que analizarlo de las dos formas. O sea, ¿qué pasa si hay un exceso y qué pasa si hay un faltante? Entonces, básicamente son dos escenarios. Si la demanda es menor que Q, pues al ordenar Q más 1, o sea, este Q ya es conocido. Cada vez que ordenemos uno más, pues será un exceso. Y ese exceso tendrá un costo. Y en el caso 2, donde la demanda es menor que Q, pedir Q más 1 recuperaría una unidad, o sea, recuperaría una pérdida. El costo se disminuye en el costo de excedente con una probabilidad que depende de la demanda y de la cantidad de pedido. Básicamente en los dos escenarios pues se mueve dependiendo de estos dos valores, de D y de Q. Acá pues entre yo más pida, pues siempre va a haber un exceso, pues eso va a ser un costo adicional. Y acá entre más yo pida, pues seguramente me voy a recuperar siempre y cuando la demanda sea mayor que la cantidad, ¿no? Que Q. ¿Claros hasta ahí, muchachos? No se afanen Sí, si sí. lo ven muy enredado. Eh, lo que les decía, ahorita lo vamos a tratar de entender con ejemplos. Vamos a ver un video. No es necesario que nos volvamos expertos haciendo este tipo de cálculos, pero pues sí es necesario que ustedes tengan estas herramientas bajo su conocimiento de tal manera que pues ya en la vida práctica, en la realidad, cuando ustedes estén en una industria y tengan que hacer algún tipo de pronóstico con relación a un comportamiento de demanda y de producción, pues tienen que tener en cuenta que hay diferentes modelos dependiendo de ciertas circunstancias, por ejemplo, si la demanda es conocida o si la demanda es incierta, y pues ya en ese momento decidirán cuál de los modelos se les puede ajustar a sus necesidades, ¿vale? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, básicamente nosotros, ¿qué vamos a hallar? Esta fórmula es muy importante porque con esta fórmula nosotros vamos a hallar un nivel de servicio o un nivel de probabilidad. Me explico. Cuando yo voy a tener que la probabilidad de la demanda va a ser menor o igual que la cantidad a producir, y que esto a su vez va a ser mayor o igual que la relación entre el costo por faltante sobre
el costo de excedente más el costo de faltante, voy a hallar una probabilidad o un nivel de servicio. Eso va a ser un valor que me va a permitir tener un análisis, por ejemplo, de cuál es la probabilidad de encontrar un valor a producir que cumpla con cierta regla. Les pongo un ejemplo. Si en uno de los ejemplos creo que nos da 66, nos da 2 tercios, eso significa 0,66, eso significa 66%. Significa que con el valor que yo le dé a Q, el 66% de las veces Q va a ser mayor que D. Seguramente habrán casos en donde no. ¿Sí me hago entender? Entonces, ya sabemos qué significa esto. Ahorita más adelante los vamos a utilizar. Entonces, el costo esperado se minimiza en el valor más pequeño de Q, este Q, que satisfaga la expresión anterior. Vamos con este ejemplo entonces. Entonces vamos con un ejemplo, pues es muy parecido, obviamente pues no son periódicos, son almanaques, pero pues ustedes saben que el almanaque, pues si no se vende en enero, seguramente ya a la gente no le interesa. Entonces, una librería tiene que decidir cuántos almanaques debe pedir para el próximo año. Cada almanaque vale $2 y se vende en $4.50. Los almanaques no vendidos se regresan al editor, quien reembolsa 75 centavos por cada uno. La librería ha estimado que la demanda tiene cierta distribución de probabilidad, más adelante está en una tabla, y deseamos maximizar la ganancia esperada. ¿Cuántos almanaques se deben ordenar o pedir? Entonces, esta es la tabla a la que me hacía referencia. Todos los ejercicios que ustedes encuentren, tanto en las literaturas como en Internet, siempre van a encontrar una tabla de demanda que tiene relacionada una probabilidad. Entonces, la probabilidad de que yo tenga una demanda de 100 almanaques es del 0,3, que yo tenga una demanda de 150 almanaques, 0,2, que tenga una demanda de 200 almanaques es 0,3 y que tenga una demanda de 250 almanaques 0,15, que tenga una demanda de 300 almanaques 0,05. Si ustedes observan, pues obviamente entre mayor cantidad de unidades, seguramente la probabilidad va disminuyendo. La probabilidad más alta está entre 100 y 200 almanaques. Ambos tienen una probabilidad muy similar. Yo podría, si pido 80 almanaques, pues seguramente no cumpla con la demanda. Si pido 100 almanaques, tengo una probabilidad del 0,3 de cumplir con la demanda, pero pues no podría cumplir con estas otras demandas que tienen una probabilidad muy similar. Entonces, ahí la decisión es cuántos almanaques ustedes comprarían. 100, 150, 200, 250 o 300.
Recuerden que los compramos a $2, los vendemos a 450, pero si nos sobran, solo nos devuelven 75 centavos. O sea, perdemos 1.25 si nos sobran. Pero si nos faltan, ¿qué pasa si nos faltan? Pues dejamos de ganarnos 4 dólares y medio. Entonces, ¿cuántos almanaques compramos? ¿Quién me dice? Acuérdense de esta tabla de probabilidades. La probabilidad de 100 calendarios, 100 almanaques, es del 0.3. O sea, 0.3 en valores, ¿no? Pues eso significa el 30%, o el 20%, o el 30%, el 15% o el 5%. Pues esto me da 100. Entonces, yo tengo una probabilidad del 30% de que tenga una demanda de 100 almanaques. Y tengo una probabilidad también del 30% que tenga una de 200. Y una probabilidad del 20% que tenga de 150. Ya son muy bajas las probabilidades que yo tenga una demanda por encima de los 200 unidades. ¿Cuántos almanaques compramos? 200. 300. 200. ¿Quién da más? 200. 300, profe. Ok. La respuesta es que no lo sabemos, muchachos. No lo sabemos porque ¿cómo valoramos qué es más importante? ¿Dejar de venderle a nuestros clientes o perder por comprar de más y tener un excedente? Si compramos solo 100, seguramente no vamos a tener problemas de excedentes, pero si la demanda llegara a ser de 300 almanaques, es escasa la probabilidad, pero yo perdería pues 200 almanaques por 2.5 dólares, porque yo lo compro a 2 y lo vendo a 4.5. O sea, yo me gano en cada almanaque 2.5. Entonces, yo perdería 2.5 dólares por 200 almanaques. Pero si compro los 300 almanaques, la probabilidad de que los venda todos es mínima, es del 5%. Recuerden que lo más probable están estos. Entonces, yo tendría que perder porque seguramente voy a tener, no sé, lo máximo que podría tener serían, no sé, seguramente 200 almanaques y voy a tener que devolverle al proveedor 100 almanaques. Por esos 100 almanaques voy a perder, yo los compré a $2 y él me los vende y él me devuelve 0.75. Significa que yo perdí 125, perdón, un dólar con 25 centavos por los 100 almanaques. Entonces es tener en cuenta los dos escenarios. ¿Cuál es el escenario más favorable? Entonces aquí los analizamos. Si la demanda es menor que la cantidad de almanaques que yo compré, pues ¿qué voy a tener? Yo los compro a $2, los vendo a $2 y si me los devuelven, yo voy a tener una evolución de 0.75 dólares por cada almanaque, o sea, la diferencia entre la cantidad que yo pedí menos la demanda. O sea, es decir, si yo pedí, no sé, 200 almanaques, pero tan solo vendí 100, voy a tener que asumir una pérdida de 100, por 100 almanaques de pues, la diferencia de $2 y me vuelven 0.75, pues 1.25 por cada unidad. Ahora, si los logré vender, pues yo qué voy a tener? Pues la diferencia entre 4.5 dólares menos 0.75 van a ser 3.7 dólares por los vendidos y esto por los comprados. Ahora, si la demanda es mayor a Q, o sea, yo compré
yo compré 100, pero mis clientes me pidieron 200, yo no tuve cómo satisfacer esos otros 100. Entonces, ¿qué voy a perder ahí? Voy a perder pues 2.5, porque por cada almanaque que yo deje de vender, voy a dejar de ganarme 2.5. Entonces, básicamente el modelo lo que nos exige es analizar qué es preferible, perder 2.5 dólares por cada almanaque que deje de vender o perder 1.25 dólares por cada almanaque que yo no, que compre y que no logre vender. Entre el 1.25 y el 2.5, pues uno diría, pues es mucho más plata 2.5, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta las probabilidades, que es lo más probable que pase. ¿Claros hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Entonces, tendríamos dos costos totales, perdón, dos costos a tener en cuenta. El CO, que es el costo por pedir de más, sería $1.25. Y el costo por no satisfacer la demanda serían $2.5. Cuando yo hago esa fórmula, tengo este resultado que significa 2.2 tercios o 66%. ¿Qué significa este 2 tercios o el 66%? Que el valor que yo defina para Q, el valor que yo defina para Q, el 66% de los casos va a ser mayor que la demanda. Entonces, cuando yo logro hallar este Q, en este caso me da que es 200 unidades el valor más óptimo a pedir. Pues en este ejemplo es sencillo porque casi que está entre la mitad. O sea, ni me voy por muy abajo, ni me voy por muy arriba. Me voy más o menos como por la mitad. Ahorita en los ejemplos vamos a ver cómo se halla ese Q, ¿vale? ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, acá por ejemplo hay otro ejemplo muy similar. Un vendedor de periódicos elige todas las noches qué cantidad de periódico va a pedirle a su editor. El costo unitario es $1.5, pero él puede devolver al editor periódicos no vendidos y recibir a cambio 0.9. Cada cliente que llega a su tienda y sale sin periódico tiene un costo de 2.5 para el vendedor. ¿Cómo se halla ese 2.5? Pues eso sí depende de cada caso práctico. Pues aquí, por ejemplo, en este ejemplo, se supone que será el costo de perder un cliente. Seguramente si el cliente va un día y no hay periódico, va al otro día y no hay periódico, pues al tercer día ya no va a la misma tienda y va a buscar otra tienda. Ese es el costo de perder ese cliente. ¿Sí me hago entender? ¿Me siguen? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, en este caso, nosotros tenemos un intervalo de 50 a 150 para conocer la demanda. O sea, es decir, que como mínimo yo vendo 50 periódicos y como máximo 150. ¿Cuántos periódicos el vendedor debe pedir diariamente al editor? ¿Qué dicen ustedes? ¿50, 100, 120?
acá básicamente va a pasar lo mismo. Si yo pido demasiados periódicos y no los vendo, pues voy a perder 0.6, bueno, sí, 0.6 centavos por cada periódico que yo devuelva. Pero si yo pido poquitos y mis clientes tienen una demanda más alta de lo que yo esperaba, por cada periódico que yo deje de vender, pues voy a perder $2.5. Entonces, ¿qué hago? ¿Compro muchos y me arriesgo a perder el 0.6 o compro poquitos y me arriesgo a perder el $2.5? No lo sabemos, ¿verdad? No, señor. Entonces, en este ejemplo, pues exactamente tenemos lo mismo. El costo de adquisición es 1.5, ¿cierto? El costo el valor que yo recibo cuando hago una devolución es de 0.9, es esto. Y el costo que yo asumo cada vez que pierdo un cliente es 2.5. En este ejemplo, si ustedes se fijan, hay otras letras, pero yo se los he mencionado ya muchas veces. Cada autor o cada fuente en internet, donde sea cual sea que consultemos, le puede dar la nomenclatura pues que considere. O sea, no significa que sea otra fórmula totalmente diferente, simplemente que le dan otro nombre. Acá en este ejercicio, entonces vamos a evaluar f de y' para obtener el tamaño de pedido que minimiza la función del costo esperado. Entonces, f de y será y menos los 50, que es el valor mínimo, sobre el valor máximo, que es 100. Esto es igual a P, que es 2.5. Bueno, estos valores ya los conocemos. P, que es 2.5, menos C, que es 1.5, P, que vuelve a ser 2.5, más H, que es 0.9. Esto me da un 0.625. Y cuando yo pues hallo Y, me da que debo pedir 112 unidades. Sabemos que nos tenemos que mover entre 50 y 150. La cantidad de periódicos que debe vender, la cantidad de periódicos que se deben pedir es de 112 unidades. O sea que debe situarse más o menos en la mitad, de 50 a 150, profe. Sí, no sé si sea coincidencial, pero pues en ambos ejemplos nos da más o menos como en la mitad. Entonces, quiero que veamos rápidamente un video que encontré en donde hacen un ejemplo más detallado para que nos quede más claro el modelo, ¿vale? Entonces, la idea cuál es, muchachos, vamos a ver este video, ahí van a ver un ejemplo adicional, pero quiero que ustedes busquen otros ejemplos, seguramente van a encontrar eh, casos muy similares, pero quiero que busquen otros ejemplos y me lo envíen para la próxima clase, ¿vale? Esto para que pues en la búsqueda y en el análisis del ejemplo ustedes ¿Cómo, agreguen por lo profe? menos. Perdón. ¿Puede repetir, por favor? Sí, dale, dale. Aquí vamos a ver este pequeño video para que veamos un ejemplo más, pero quisiera que ustedes como taller busquen otro ejemplo en internet o en la literatura y me envíen tanto el ejemplo como una conclusión de lo que analizaron por escrito al correo electrónico para la siguiente clase, ¿vale?
Simplemente es analizar un ejemplo, buscar un ejemplo y comentarme. Obviamente me tienen que adjuntar el ejemplo que encontraron. Ok, profe, gracias. Entonces, este video es bastante largo, pero no hay necesidad que lo veamos todo. Ya les digo desde qué parte lo podemos ver. En el modelo del vendedor de periódico, el news vendor, que se inspira básicamente. Que un saludo a todos. Listo, muchachos. Entonces, ya todos están mirando el video. Si quieren, pueden ponerlo más o menos desde el minuto 3 y vamos a esperar a que él encuentre la respuesta, ¿vale? De esa cafetería debe determinar cuánto compra o cuánto fabrica o cuánto produce de esa pastelería, cuántos deditos, cuántos pastelitos hace, sabiendo que el dedito pastelito que no se venda en el día, difícilmente se va a vender. Compañeros, ¿pueden silenciar los micrófonos, porfa? Yo ahorita el La video. repite y lo van a final. Perdón, creo que era yo. Ah, qué pena, profe. No te afanes. Desde el minuto 3 más o menos, tal vez por hasta el minuto 10 12 ya encontramos la respuesta, ¿vale?
Profe, profe, Fiera, y donde Sí, Hola, dime. profe. comprar un poquito más, ¿Ya acabaron? ¿Cómo les fue? vender el producto al cliente. Pero al hacer eso, el costo es de 60 y la ganancia o lo que el precio de venta es 50.3, es decir, incurre en un costo adicional de 9.7. De tal forma que el costo de faltante para la empresa es el precio de venta menos el costo, que es la utilidad, más la penalización extra. Entonces, en este caso sería 24.9 dólares. Eso es por cada par de botas que deja de vender. De hecho, las venden. Simplemente es como como la cantidad de pedidos fue inferior a la demanda, le tocó comprar por otro lado y le salió más costoso. ¿Listo? Entonces se considera como simplemente perdida en cuanto a descripción, pero obviamente la está vendiendo en este caso particular. El costo del excedente, por otro lado, el inventario. Hola, qué pena, es que se bloqueó el computador. ¿Tenías una duda? ¿Ya vieron el ejemplo, muchachos? Profe, pues miramos más o menos hasta donde usted dijo. Es muy parecido, simplemente ¿cuál es la diferencia? Ya, pero ya todos acabaron, muchachos. ¿Listo, muchachos? ¿Ya todos vieron el ejemplo? Pues yo creo que todo no, profe. No, no hay necesidad que vean todo el video, ¿no? Recuerden que les dije al inicio que era solo que miráramos ese ejemplo. Como en el minuto 15 ya encuentras la solución. Porque el video sí dura como media hora, muchachos. Sí, tiene como 30 minutos. Profe, ya es que está un poco lento el internet. Díganmelo a mí.
Listo, profe. ¿Listo todos, muchachos? Sí, profe, listo. Entonces, muchachos, ¿por qué quería que miraran ese video? ¿Quién me dice cuál es la diferencia de lo que acabamos de hacer en este ejercicio y el del video? ¿No? ¿Nadie? O sea, simplemente lo que quería que ustedes vieran, muchachos, presten atención porfa acá, es a que es el mismo modelo, pero, o sea, siempre que ustedes encuentren o busquen, van a encontrar escenarios, digamos que con diferencias. En el video, si ustedes se fijan, la demanda no se conoce, por eso hay que hallar el Q, porque no tiene esta tabla, ¿cierto? Entonces, en este ejercicio, yo ya encontré que mi nivel de servicio tenía que ser de 2 tercios, eso equivale a 66%, y como yo sí conozco una tabla de demanda, yo sé que, recuerdan que yo les mencionaba que esto era el 30%, el 20%, el 50%, el 80%, 95% y 100%. O sea, por modelo de costos, yo tengo que pedir un Q que mínimo satisfaga el 66%. No hay necesidad que yo pida el 95%, que sería este caso, o que tan solo pida el 30%. Con que pida los 200, aquí ya voy 30, 20, serían 50, el 80%. Si yo pido 200, tengo una probabilidad de cumplir en el 80% de los casos. O sea que el Q va a ser mayor que la demanda en 80% de los casos. Obviamente habrá un margen de error, pero como yo ya evalué los costos, mi costo óptimo es en ese punto. O sea, no importa perder estos clientes, pero igual acá también estoy ganando. Entonces, el ejemplo que vimos en el video es diferente por 2 razones. Uno, pues ustedes vieron que tiene una penalidad por perder clientes. Dos, porque puede seguir vendiendo los productos después. Y tres, pues porque no tiene esta demanda. Entonces, por eso es que ellos con una tabla binomial encuentran el Q, ¿vale? Que fue con la última fórmula, que era la de tener en cuenta el promedio, si no estoy mal, creo que eran 900 pares de botas, y por los valores de la desviación estándar y de la constante de Z. Esa Z la encuentran ustedes en una tabla de distribución normal. Básicamente relaciona es para ese grado de probabilidad, pues qué valor constante hay que usar. Pero quería que vieran que hay diferentes formas de hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Esa era como la conclusión a la que quería que llegaran. Pero el modelo en general es este. Simplemente tener en cuenta los costos en ambos escenarios. Si tengo una demanda, un modelo de demanda con probabilidad, pues yo ya sé que dependiendo de este porcentaje que me dé acá, pues voy a escoger mi Q. O si tengo que hallar el Q porque no desconozco, pues ya saben que tienen que hacer uso de una tabla de distribución normal y hacer uso de la fórmula que estaba en el video. ¿Listo, muchachos? Sí, señor. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Profe, yo tengo una inquietud con respecto a la tarea, entonces es simplemente poner el ejemplo, resolverlo y hacer una conclusión. Sí, simplemente es que lo concluyan. No, pues, o sea, no, quisiera que no vayan a encontrar todos, ojalá el mismo de los periódicos, pues traten de buscar en internet. Yo estoy seguro que se encuentran varios ejemplos, a ver si de pronto sería interesante que vean otro tipo de ejemplo, o sea, digamos que otra forma de aplicarlo.
cómo lo buscamos exactamente, profe? ¿Con qué nombre para que no nos Eh, vayamos de pronto a modelo, meter en otro tema? modelo News Vendor, así, modelo News Vendor, de modelos de demanda probabilística. Listo. Gracias, profe. Si quieren, antes de enviarme el archivo por correo, porfa, revisen. Yo creo que esta semana les pongo la actividad en la plataforma para que ustedes simplemente lo adjunten, ¿listo? Para que no se me sature el correo de tanto archivo. Vale, profe. Listo, muchachos, no sé si tengan otra inquietud, alguna otra duda. No, señor. Entonces, porfa, todos atentos a lo que les dije antes de adjuntar el archivo, revisen que yo no haya colgado la actividad en la plataforma para que no lo envíen en el correo, sino que lo adjunten como un archivo PDF, un Word y yo lo evalúo en la plataforma, ¿listo? Sí, señor. Listo, Bueno, vale, profe. muchachos. Entonces, la siguiente sesión, pues seguiremos con otro modelo. Recuerden que ya estamos en los probabilísticos, ya terminamos los determinísticos. Entonces, pues vamos a ir haciendo esta misma dinámica en cada sesión. Voy a tratar de encontrar un ejemplo para que en el video pronto se vea un poco más didáctico que explicándoselo yo acá a través del slide. Y con eso, pues vamos evaluando uno a uno los diferentes modelos. ¿Listo? Sí, señor. Ok, profe. Regálenme, por favor, un minuto para validar el tema de la asistencia, muchachos. Y con eso ya damos por finalizado el encuentro el día de hoy. Estamos todos, perfecto, muy bien, muchachos. Entonces, no es nada por hoy, no es nada más, muchachos. Que pasen buena noche, que descansen y cualquier cosa, pues ya saben que me pueden contactar a través de correo electrónico, ¿listo? Vale, Listo. gracias, profe. Buenas noches. Bueno, muchachos, que descansen, buena noche. Listo, profe, hasta Igual, luego. profe. Gracias. Muy bien, hasta luego. Buenas noches, profe. Luego, chao.